A continuación vamos a aprender a geolocalizar un modelo de Revit y a orientarlo hacia el norte real. Esas dos herramientas son muy útiles para los arquitectos y arquitectas porque nos permiten tener una orientación virtual de un modelo de arquitectura, de modo que podamos someterla a la mecánica solar y entender el diagrama de sombras y la incidencia del sol en el proyecto de arquitectura. Entonces, para geolocalizar un proyecto, lo primero es tener el insumo de su ubicación en el mundo. Por supuesto, el insumo más importante para esto es contar con un levantamiento topográfico, ya que él cuenta con la geolocalización exacta en el mundo. Sin embargo, podemos valernos de herramientas como por ejemplo Google Maps. Para este caso, vamos a geolocalizar este proyecto que existe y está en pie en la vida real, y es este edificio. Para yo sacar las coordenadas de un proyecto o de un sector o de un lote, perdón, desde Google Maps, doy un clic izquierdo sobre el punto y de forma inmediata Google Maps expone la georreferenciación a partir de estas dos coordenadas. Estas dos coordenadas son las que nos van a servir para ubicar el proyecto en Revit. Sin embargo, hay una forma de hacerlo manual. ¿Cómo vamos a gestionar la posición y ubicación de un proyecto? A partir del menú Gestionar, Ubicación de proyecto, y el primer icono, que es Ubicación, nos va a exponer este cuadro de diálogo que es un mapa mundi, y ese mapa mundi podemos ubicar esta casa con clic sostenido derecho. Vamos llevando la casa al lote al que pertenece el proyecto, ¿cierto? Esto es hacerlo de una forma manual. Por supuesto, para eso tenemos que tener claro dónde es el proyecto y ubicar la casa donde corresponda. Sin embargo, como les acabo de mostrar, yo puedo extraer las coordenadas de Google Maps, copiarlas y traerlas para Revit y pegarlas en esta barra superior de dirección de proyecto. Las copio y las pego, le doy buscar y de forma automática pues Revit geolocaliza el modelo o proyecto de arquitectura. Le doy aceptar. En este momento entonces contamos con la geolocalización del proyecto. Ya sabemos que es muy diferente contar con un proyecto en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, dado que la mecánica solar y el diagrama de sombras va a ser diferente para cada geolocalización. Para nuestro caso estamos en el trópico, pero contar con la precisión exacta del lote nos va a dar datos más valiosos para nuestro proyecto. El siguiente ejercicio consiste en orientar el proyecto al norte real. Resulta que, por ejemplo, este proyecto, los planos están en un sentido vertical. El lado más largo o longitudinal del proyecto es la vertical del mismo, y la mayoría de líneas son perpendiculares entre sí. Entonces, podemos podemos concluir que esta es la orientación más favorable para representar el proyecto. Pero observemos que el levantamiento topográfico de este proyecto indica que el norte tiene esta inclinación. Está hacia el lado izquierdo de la pantalla, por lo cual, como estamos viendo el proyecto, no significa que esté orientado al norte real, por lo cual no nos va a permitir hacer un estudio de incidencia solar y de sombras preciso. Entonces, ¿cómo orientamos este proyecto al norte real? Este es el norte real a partir del cual se ubicaría este proyecto. Entonces tenemos que estar en una vista, en este caso estoy en una vista de planta, tendríamos que estar siempre en una vista de planta, tener muy claro hacia dónde es el norte real. En este caso contamos con un levantamiento topográfico que, por supuesto, un levantamiento topográfico siempre tiene la orientación real del norte. Y lo siguiente que tenemos que hacer es, posicionados en esa vista, vamos a las propiedades de la misma y en el submenú Gráficos, Orientación, pasar de norte de proyecto a norte real. Eso es muy importante hacerlo, o si no, el modelo no va a permitir que giremos el norte real. Por defecto, Revit siempre llega en norte de proyecto. Posicionado en la vista, entonces, asigno norte real y puedo, a partir de gestionar, ubicación de proyecto, posición, rotar el norte real. Al darle clic a rotar norte real, Revit posiciona un pin de rotación, un nodo de rotación en el centro del modelo. Ese nodo de rotación lo podemos manipular, por supuesto, con clic sostenido y llevarlo al punto que deseemos. En este caso va a ser muy útil posicionarlo en el centro del icono del norte, debido a que nuestra misión es lograr que esta línea que representa el norte quede vertical completamente. Eso es orientar este proyecto al norte real. Quiere decir entonces que una vez posicionado el pin o nodo de rotación, doy un primer clic para esta línea de referencia y un segundo clic en la vertical absoluta. Quiere decir que esto está rotado unos 45.26 grados y tenemos que el norte real ha sido asignado al modelo. Esto quiere decir que para cada vista, supongamos que yo tengo un nivel 2, para cada vista yo puedo rotarla según sea mi conveniencia. Una es como el norte de proyecto, que es este, que insisto, el norte de proyecto es una herramienta muy útil para ver
para posicionar y dibujar y representar el modelo de la forma que más nos convenga como arquitectos y arquitectas y como delineantes. Pero el norte real va a ser útil, por ejemplo, para vistas de localización del proyecto, para estudios solares, etc. Quiere decir entonces que cada vista es independiente de si se ubica, qué orientación va a tener el proyecto. Uno puede decirle a cada vista de forma independiente qué orientación va a tener. Y por supuesto, eso va a poder ver reflejado en el plano que diagramemos. Si nosotros tenemos un plano en el cual diagramamos X o Y vista, esa vista va a tener la orientación que le digamos en sus propiedades. Vámonos para el plano y miremos que la vista diagramada ya quedó con el norte real hacia arriba, que es como nos lo indica el levantamiento topográfico. Para finalizar, es importante entender que esta geolocalización y esta rotación nos van a permitir entender, vamos a hacer un ejemplo más real, voy a modelar unos muros orientados con el norte del proyecto, por lo cual esto representa esquemáticamente la orientación del edificio. Si yo activo sombras en una vista tridimensional, o en planta, o en alzado, o en sección, puedo ver con hora exacta cómo está incidiendo el sol y cómo están siendo proyectadas las sombras. ¿Cómo le asignamos el sol entonces según la geolocalización? Activamos camino del sol, le decimos que utilice la ubicación del proyecto, la fecha y la hora, y podemos tener esta herramienta que nos explica cómo es la mecánica del sol para este proyecto con mucha exactitud, porque lo geolocalizamos y lo orientamos hacia el norte real. Quiere decir que un 1 de octubre a la 1 de la tarde, esta es la incidencia solar y estas son las sombras, y un 1 de octubre a las 3:45 de la tarde, estas son las sombras y la incidencia solar.